Gracias, qué bueno que están todavía acompañándome en este vlog. Nunca han visto un lugar tan bello, tan limpio. Este lago es el lago del bosque de Viena, el Wienerwaldsee. Y es un lago limpísimo, es uno de los caudales o de los cuerpos de agua que proveen de agua potable a la ciudad de Viena. Aquí está prohibido nadar, está prohibido hacer esquí cuando se congela, porque, por lo dicho, ¿no?, que es una fuente de agua potable para la ciudad. Aquí quedan todavía algunos vestigios de la nevada, miren, queda algo de nieve todavía. Qué lugar tan bonito, tan frío. No sé si ustedes han visitado algún lugar así. Ahora sí les voy a invitar a que me acompañen en la autopista para irles platicando cómo ha sido mi día, mi tarde, mi noche y mi mañana. Ok, ahí ya puse la cámara en una forma en que no me va a estorbar a la manejada. Y espero que puedan apreciar. Hoy no traigo micrófono, voy a probar así sin micrófono, a ver cómo me escuchan. A ver, ahí creo que está ahí pueden ver el retrovisor. Sigo con esta recomendación de formato que me hizo mi amigo, mi hermano Max, cineasta destacado. Saludos. De ir grabándoles, narrándoles al frente, pero van viendo que voy dejando atrás. Pero esta vez también les voy a narrar lo que pasó. A ver, un poquito más para que vean el rostro y el espejo. Ahí pueden ver en la mitad de la pantalla el espejo y la mitad mi rostro. Así está dividida la pantalla. Entonces van viendo el espejo retrovisor del auto. Eso lo explico sobre todo también para las personas que no pueden ver, como mi amigo Juan Carlos, con quien ayer estuve platicando y que muy amable me ofreció su ayuda para editar. Él es una persona ciega de nacimiento. Saludos, Juan. Y me comentaba la importancia de las videonarraciones y qué aspectos son importantes, cuáles no, porque algún tiempo he estado pensando en hacer videos con audiodescripciones, se llaman, no audionarraciones, audiodescripciones. Esto quiere decir que uno hace un video o tiene un video y narra lo que está pasando en el video con audio descriptivo para que las personas que no pueden ver disfruten también de ese video. Entonces me estaba comentando aspectos importantes al respecto. Bueno, eso por un lado. Pasando a otro tema, estaba checando hoy en la mañana antes de salir del trabajo. Bueno, ahorita salí del trabajo. Ayer entré a las 11 de la mañana. Ayer fue sábado 16 de diciembre. Hoy es domingo 17 de diciembre. Aquí en Austria son las 11:24 de la mañana. Y voy saliendo del trabajo. Trabajo aquí muy cerca de este lugar que les acabo de mostrar, en una casa para personas con discapacidad. Ahí trabajo yo. Y mi turno fue de 24 horas. Pero entré, como les decía, ayer a las 11 de la mañana. Salgo hoy a las 11 de la mañana. Y entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana tengo un turno que es como de, tengo que estar a disponibilidad, duermo allí. Hay un cuarto en donde tengo una regadera, tengo un baño y una cama para dormir, una computadora para escribir toda la documentación. Entonces, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana puedo dormirme, puedo encerrarme en el cuarto siempre y cuando nadie me requiera, siempre y cuando todo esté terminado, por decirlo de alguna manera. Si no está todo terminado, entonces tengo que seguir trabajando. Si alguien requiere de que yo salga por la noche o requiere mi asistencia, mi ayuda, entonces tengo que salir. Si suena el teléfono porque alguien me requiere también. Cualquier situación que se presente en la noche, una alarma porque hay alguna emergencia, también tengo que salir a atender esa emergencia, etcétera. Bueno, salir de la casa no, sino atender cualquier emergencia que se presente dentro de la casa. Es una casa donde viven varias personas, pero bueno, ya no les voy a dar más detalles hasta que ustedes me los pidan, si es que les interesa. Pero en rasgos generales, lo que les quería
contar es sobre la situación laboral en México y en Austria. Estaba viendo, le pedí a la inteligencia artificial que me diera una comparativa entre el salario mínimo en Austria y en México. Me lo dio, pero fueron datos muy imprecisos. Me estaba dando un salario mínimo de 150 y tantos pesos diarios en México, lo cual es falso. Son 248 y algunos centavos, menos de 250 pesos diarios de salario mínimo para el 2024 en México. Y en Austria también me dio un salario muy impreciso. Me dio un salario de 1.500 euros mensuales, que son como 20 y tantos mil pesos. El chiste es que me dio unos datos muy imprecisos esta inteligencia artificial, entonces no puedo compartírselos porque de nada le sirve. Yo sí calculo que el salario mínimo mensual en Austria ha de andar por los 1.800 euros. También luego busqué en internet y me daba un dato de 2.400 euros, lo cual tampoco me parece que sea correcto el salario mínimo. Entonces se los voy a investigar bien y se los voy a dejar. Es más, hoy me voy a dar esa tarea. La jornada máxima de trabajo en general en Austria son 40 horas, pero en el ámbito de trabajadores de la salud o social, como en el que me encuentro, son 37 horas máximo. En México ya entró en vigor, me parece, la ley que dice que tienen que ser máximo 40 horas. Antes eran 48 semanales. El resto del camino voy a disfrutarlo. Ahorita me voy a parar a pausar el video. Y el resto del camino voy a disfrutarlo con un podcast o con buena música. Y sí, después ya más tarde, cuando esté en la casa. Es que les quería dar una referencia. Hasta llegar a la autopista les voy a ir narrando. Les quería hablar sobre las clases de alemán, las lecciones de alemán. Hay una lista de reproducción ya en el canal con el curso de alemán. Está ya la lección 000, 001 y así. Hasta la 1 está ya la primera lección, y antes de esa 0.000.0 y así. Lo que voy a hacer es la lección 2, 00002. La razón por qué tiene tantos ceros es porque pienso hacer algunas 1000 lecciones, o cerca de 1000. Vamos a ver. Pero ya me cansé de hablarles. Voy a disfrutar la autopista. Aquí les dejo. Aquí se bajan ustedes. Y más tarde, si tengo chance, voy a grabar más. Si no, va a ser el video para mañana, porque el de hoy ya lo tengo programado a las 10 de la noche. Mi objetivo es programar diario a las 10 de la noche videos. Gracias, ya llegué a la casa. Un niño duerme, el otro está comiendo ya con su mamá, con toda la familia. Domingo 17 de diciembre, 12:47 del día, mediodía. Ahora lo que ven aquí en la otra pantalla, en esta de aquí, estoy investigándoles ahora sí el salario mínimo. Miren, según el gobierno de México, esta es la página oficial del gobierno. Aquí está, aquí dice Gobierno de México. El salario mínimo pasa de 207.44 centavos pesos diarios a 248.93. Le vamos a poner en la calculadora 200. Le puse 400. Ahí está la calculadora, miren. 249. Eso es diario. Le vamos a poner por 30 días. 7.470 pesos mensuales. Si esto lo dividimos entre, a ver cuánto está el euros a pesos hoy. Euros a pesos, aquí dice que están en 18.94 pesos, equivalen a un euro. Entonces vamos a dividir esta cantidad entre 19. Esto nos da un salario mínimo de, aquí está, 393 euros mensuales. Es el salario mínimo en México. 393 euros, o sea, casi 400 euros al mes es el salario mínimo. O 7.470, aquí está, ¿no?
7,470, cerca de 7,500 pesos es el salario mínimo mensual en México. Un salario mínimo de hambre, de miseria, de pobreza. Pero eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ver los salarios mínimos en Austria. En Austria no hay tal cual un salario mínimo para todos. Aquí cambia, es de acuerdo al área en que uno... Les voy a dejar aquí los links. Es más, ahorita los voy a copiar estos links de donde saqué los datos para que ustedes los visiten por ustedes mismos. Este de aquí es la página del Ministerio de Finanzas austriaco. Ok, acá se hacen las negociaciones por los salarios mínimos de acuerdo a cada área de trabajo. Por ejemplo, aquí están informando que para el 2024 la elevación del salario mínimo en comparación con el 2023. Kindergarten, pedagogos del jardín de niños y asistentes del jardín de niños tienen a partir del 2024 un sueldo mensual de 2,049 euros mensuales. En México dijimos que eran cerca de 400 euros mensuales. A ver, aquí tengo todavía la calculadora abierta, ya la cerré. En el video regrésense porque yo ni me acuerdo cuánto era, pero eran creo que cerca de 400 euros mensuales. Comparen esos 400 con 2,000. Ok, este no es el que menos gana. El que menos gana, yo ya le di una checada a esta página rápida ahorita que llegué. Y miren, por ejemplo, este es la gente que trabaja en los metales, Metallgewerbe, electrónica, técnicos en lo que tiene que ver con metales, mecatrónica y mecánicos de Kfz, son Kraftfahrzeuge, son los autos normales, un carro personal, Kraftfahrzeuge. Y esta gente que trabaja en esa área gana mínimo 2,424 euros mensuales, ese es el mínimo. Este sueldo aumenta, hay una tabla en cada área, después se los voy a enseñar cómo aumenta con cada año de servicio y eso se cuenta no el tiempo que uno tiene en la empresa, sino el que uno tiene en la industria. Gewerbehandwerk und Dienstleistung, que tiene que ver con negocios, comercios, por ejemplo, supermercados y demás. Aquí nada más nos dicen que subió un 8.9%. Sí, aquí está. Aquí nos dice que aquí hay Lehrlingens. Los Lehrlingens son gente que entra a una empresa y se pone a aprender en esa empresa, ¿verdad? Y para esa gente que entra aprendiendo, gana el primer año, cuando uno no tiene ninguna experiencia, el salario mínimo subió y llega a los 1,010 euros, que eso sería ahora sí un salario ya lo más bajo, que es cuando uno entra, por ejemplo, a un McDonald's o a un supermercado. Lo mínimo que le pueden pagar a uno el primer año sin tener ninguna experiencia, ningún título, son 1,010 euros por mes brutos. O sea, eso menos restándole todavía impuestos que te van a quedar como 800, más menos el seguro social y todo. Más o menos 800, 700 euros mensuales. No, todavía menos. Son 800 euros brutos menos impuestos. Entonces te van a quedar 600 si trabajas como Lehrling, como aprendiz. Luego el segundo año ahora sí 1,010, el tercer año 1,190, el cuarto año 1,580. Eso es lo que van a ganar en el 2024. Por ejemplo, si en el 2024, si tú empezaste digamos en el 2021 y el 2024 es tu cuarto año de aprendiz en un supermercado, vas a ganar en 2024 1,580 menos impuestos y todo, te van a quedar 1,200 euros mensuales. En el área de alimentos, en el otro que vi es el Zivildienst. Aquí están obligados los hombres a hacer su servicio civil, que es, pueden hacer su servicio militar o su servicio civil, y estos van a ganar 558 euros, que no es considerado un trabajo sino un servicio social. En México no te pagan nada por hacer tu servicio militar, son 500 euros. Entonces, una persona que gana algo de servicio civil, entonces va a ganar más todavía que alguien que gana el salario mínimo en México. Las personas que trabajan con el metal, en la industria del metal, el salario mínimo es de 2,400. Fíjense, lo selecciono aquí. 2,426 euros mensuales. Luego, en el área social Wirtschaft, dice aquí, esas personas tienen, es donde yo estoy también, un salario mínimo de 2,067 euros. Algo importante aquí, por ejemplo, si tú trabajas en el área social y no tienes ningún título, vas a ganar esto. Pero ya si tienes algún título, si eres
Yo, por ejemplo, me vine de México con el título de pedagogo, ya lo revalidé aquí, pero antes hice otra carrera aquí que ya también es válida, que ya está terminada. Entonces todo eso aumenta, ya no gana uno el mínimo, ya gana más. Aparte, cada año de servicio aumenta esto, entonces todo esto va aumentando ese salario mínimo, pero estos son los mínimos. Recuérdense que ahorita estamos comparando solo los mínimos. Gente que trabaja en el gobierno, offentliche Dienst, servicio público y el gobierno. Aquí solo dice que aumentó 192 euros, pero no viene un salario mínimo. Privatforst es quienes trabajan en un bosque privado. Ahí está en 2100. Estos es de los que ganan poquito. Bueno, no, 1800, pero bueno, sí es todavía menos de 2000. Carniceros, Fleisch es carne. Fleischgewerbe und Fleischwarenindustrie. Negocios de carne o que tienen que ver con el manejo de la carne. Brauindustrie son los cerveceros, quienes tienen Brau es como, ¿cómo se llama? Donde se hace la cerveza. Bueno, aquí nada más viene también lo que aumentó, que aumentaron 36 euros. Esto es con el vidrio, Glas es vidrio, Glasbläser und Glasinstrumenten erzeugen. Fíjense qué palabrotas hay en alemán. Glas, vidrio, instrumentos, erzeuge, no sé qué es erzeuge, esto lo voy a buscar directamente porque no sé qué significa. Erzeuger, del alemán al español, eso significa productor, Erzeuger, ¿ok? Entonces, productor de instrumentos de vidrio, Gewerbe es como industria, la industria de la producción de instrumentos de vidrio, eso significa esta palabrota que dice Glasinstrumenten Erzeuge Gewerbe. Y ellos ganan salario mínimo 1884. Straßengesellschaften, como Straßen son calles, Gesellschaften son asociaciones o comunidades. Aquí tampoco viene, solo que aumentó el 9.3%. Quería ver con lo de limpieza. Aquí está Denkmal, Fassaden und Gebäudereinigung. Denkmal son memoriales, Fassaden son fachadas y Gebäude son edificios. Todo esto, Reinigung. Esta línea la tienen porque es una palabra incompleta, que este guión junto a la coma significa que la siguiente palabra o la siguiente va a tener la misma terminación para esta y para esta. Por ejemplo, Reinigung es limpieza. Entonces aquí esta terminación Gebäude, como dijimos, esta primera parte de la palabra aquí es edificio, Gebäude, y Reinigung es limpieza. Esta línea significa que el Reinigung también lo vamos a brincar para acá, entonces sería como Denkmalreinigung, Fassadenreinigung und Gebäudereinigung. Los dejo porque viene mi hijo, pero ya más o menos se dieron una idea de cuál es la diferencia del salario mínimo entre México y Austria, que es solo los prestadores de servicio social ganan lo mismo que gana alguien que gana el salario mínimo en México. En las demás industrias el salario mínimo es 4 veces mayor. Gracias. En Austria que en México. Gracias. Hoy tengo planeado ir a Viena con mis niños a un lugar que se llama Mi Barrio. Es un bar, restaurante, lugar de bailar, en donde organizan cada segundo domingo una reunión de padres e hijos. Voy a ver si se arma y ahorita me lanzo para allá. Si no, por aquí tal vez haré alguna otra cosa con mis nenes. Gracias. Que se diviertan. Feliz domingo para ustedes. Lunes, porque van a ver esto el lunes. Gracias. Gracias. Antes de salir del trabajo, allá en el Wienerwaldsee, les enseñé que quedaba un pedazo de nieve. Esto es lo que queda también aquí afuera de la casa. Ando con mi niño jugando. Y esas piedritas, guachen. Aquí en invierno van a ver piedritas por todos lados, a lo cabrón, porque las avientan para que los carros no se derrapen en la nieve. Esa es la función de esas piedritas. Yo creo que por hoy ya no grabo más, ahí les dejo esa información, el estado de la nieve. Mañana les voy a hablar un poquito sobre el agua potable. Les voy a enseñar un artefacto que
Se usaba aquí antes para lavarse el culo en el baño. A ver si no me cancela YouTube por decir esa palabra que acabo de decir. Da igual. Gracias. Bueno, ya no iba a grabar nada hoy, pero miren qué bonito atardecer. Gracias. Ahí les dejo nada más esta estampa para ahora sí despedirme y mañana saludarles. Igual no se va a ver mucho. Tal vez les subo el brillo ahí en la edición. Gracias. Ahora sí, el último de los últimos videos. Nos tocó a nosotros las ventanas de Adviento número 7 y 16. Ahorita mi esposo se metió a prender la ventana 7. La 16 ya la prendimos ahí arriba. Sigue prender la 7. A ver, vamos a esperar a que la prenda. Esto de las ventanas de Adviento. Ahí está, ya la prendió. Ahí está, mira. Ahí está tu mamá, Jacob. ¡Guau! ¡Qué bonito la decoró! ¡Qué bonito se ve! Son los días de Adviento, los días antes de Navidad. Y a cada vecino aquí en el pueblo le tocó una ventana o dos. A nosotros nos tocaron dos. Gracias. Papá, te cargo. ¿Te cargo?